El pasaje de hoy es San Juan 4, versículos 23 al 24. Leamos juntos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Hoy, en el primer día de culto de nuestro retiro espiritual, bajo el tema Adorar de nuevo, y con el tema del primer día centrado en la preposición en, tendremos un tiempo para reflexionar y examinar nuestra adoración. La palabra en, de manera consciente o inconsciente, nos hace pensar en una distinción entre lo que está adentro y lo que está afuera. De hecho, el personaje que aparece en el pasaje de hoy también dialogó con Jesús distinguiendo entre lo que está adentro y lo que está afuera. En el pasaje de hoy aparece la preposición en. Esta preposición aparece con la misma forma en los versículos 23 y 24. Nuestro Señor dijo: La hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y en el versículo 24 nos ordena: en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En inglés sería in the spirit and in truth, y en griego, en pneumática y aletheia. La Biblia nos dice que debemos adorar en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué significa adorar en espíritu y en verdad? ¿Cuál es su significado? Hemos escuchado esta palabra muy a menudo, y es un pasaje bíblico, frecuentemente citado en relación con la adoración. Pero, ¿qué es realmente adorar en espíritu y en verdad? ¿Cómo se adora en espíritu y en verdad? Adorar en espíritu y en verdad no es un medio o una herramienta. Por ejemplo, no significa que alguien glorifique a Dios con el piano, otro lo glorifique tocando la batería, o que se use algún instrumento para glorificar a Dios. No se trata de sacar la herramienta llamada espíritu para adorar a Dios, o sacar la herramienta llamada verdad para adorar a Dios. Tampoco es un medio o un método. Por ejemplo, algunas personas adoran a Dios postrándose, otras de pie, y otras levantando las manos, pero adorar en espíritu y en verdad no se refiere a tales medios o métodos. La expresión adorar en espíritu y en verdad tiene un significado fundamental y existencial. Ser transformado en un nuevo ser, de alguien que no podía adorar a Dios a alguien que puede hacerlo y presentarse ante Él, significa que un ser carnal se ha convertido en un ser espiritual, que un ser ignorante, que no sabía quién era el objeto de la adoración, ni quién era él mismo como adorador, ahora se ha convertido en un ser que conoce, que sabe a quién adora y quién es él mismo al adorar. Este es el cambio fundamental y existencial que implica la frase adorar en espíritu y en verdad. Examinemos esto más de cerca en el pasaje de hoy. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? ¿Por qué de repente, en Juan capítulo 4, habló de la necesidad de adorar en espíritu y en verdad? Echemos un vistazo a la situación del pasaje de hoy. Como bien saben, la escena se desarrolla en una ciudad llamada Sicar, donde Jesús estaba descansando junto a un pozo. Es una conversación entre Jesús y una mujer que había venido a sacar agua a una hora en la que nadie más lo hacía. En toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es difícil encontrar otro pasaje donde Jesús hable tan extensamente con una mujer. Jesús conversa largamente con una mujer que acaba de conocer. ¿De qué hablaron? La conversación no fue fluida, parecía más una disputa, un debate. El primer punto de la discusión es este: el lugar y el tiempo. La mujer samaritana habló sobre el lugar de adoración. Jesús, al escuchar a esta mujer hablar sobre el lugar de adoración, le enseña que lo importante no es el lugar, sino el tiempo de la adoración. Leamos juntos el versículo 20. Leámoslo juntos. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Amén. La mujer desafía a Jesús diciendo: Ustedes dicen que hay un lugar para adorar, y dicen que es en Jerusalén, que solo se debe adorar en Jerusalén. Ante esta pregunta desafiante de la mujer, Jesús responde así. Leamos juntos el versículo 21. Leámoslo juntos. Jesús le dijo: Mujer,
Créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Amén. Jesús toma la palabra de la mujer que le había hablado del lugar de adoración, y le responde que no se trata del lugar sino del tiempo de adorar. Este tiempo de adorar no se refiere a un momento específico, como si solo se pudiera adorar el domingo a las 9 o a las 11:30. Es una palabra que nos enseña que llegará el tiempo en que un alma, una persona, será transformada existencial y esencialmente. Por lo tanto, nuestro Señor nos está diciendo a través de estas palabras que llegará un tiempo en que esta mujer, que se siente marginada de todo, que tiene que venir aquí evitando la mirada de la gente, y que da una respuesta evasiva, cuando se le pide que llame a su marido, trascenderá todo lo existencial y esencial, para presentarse ante Dios con todo su corazón. Un tiempo en que será transformada ante Dios, un tiempo en que los aspectos esenciales de su vida cambiarán. La hora viene cuando adoraréis. Nuestro Señor nos anuncia que llegará ese tiempo de cambio esencial. Ahora pasemos al segundo punto de la discusión. La mujer tampoco conoce bien el objeto de la adoración. Es la cuestión de a quién se adora. En el versículo 22, aparece lo que no se sabe, y en el mismo versículo, aparece lo que se sabe. Y en el versículo siguiente, se registra que ese objeto de la adoración, a quien se adora, es el Padre. Leamos juntos el versículo 22. Leámoslo juntos. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Hay lo que no se sabe, y lo que se sabe, y lo que se sabe está en el versículo 23. Leámoslo juntos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Llegará el tiempo en que se adorará lo que se conoce. A esta alma de esta época, que no sabe si debe adorar en este monte o en aquel, le llegará el tiempo de conocer al objeto de la adoración. Y Él es el Padre. A través de innumerables sermones, ya sabemos que cuando se trata de conocer o no conocer, no se trata simplemente de un conocimiento intelectual. Cuando la Biblia habla de conocer, no se refiere simplemente a conocer un hecho o a tener información sobre un objeto. Ya sabemos que siempre tiene un significado relacional y más profundo. Aquí, la Biblia se refiere específicamente al objeto de la adoración como el Padre. Así, se establece una relación entre el que adora y el que recibe la adoración. Cuando se dice conocer, se va más allá de un conocimiento teológico o intelectual sobre quién es Dios. Se incluye en este tema de la adoración el establecimiento de una relación entre Él y yo. Nosotros adoramos al Padre, no nos acercamos a un Dios objetivo con el que no tenemos ninguna relación, sino que nos acercamos al Padre que nos ha adoptado como hijos. Esto es la adoración. Es un cambio esencial. Mi identidad, mi ser, cambia esencialmente. ¿Cómo cambia? En un cambio existencial, una transición existencial, que me permite llamar Padre al Dios Creador y acercarme a Él con audacia, intimidad y familiaridad. Eso es lo que ocurre en la adoración. Ahora pasemos al tercer punto de la discusión. En la cuestión de quién adora, en el versículo 20 aparecen menciones a los samaritanos y a los judíos. Pero en el versículo 24, Jesús dice algo completamente diferente. Primero, leamos juntos el versículo 20. Leámoslo juntos. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Amén. Nuestros padres se refiere a los samaritanos, y vosotros se refiere a los judíos. Alguien está dentro, y alguien está fuera. Y desde otra perspectiva, alguien está dentro, y alguien está fuera. La adoración de los samaritanos y la de los judíos parecen diferentes, como si hubiera un muro, una barrera entre ellos. Pero ¿cómo habla nuestro Señor sobre esta adoración, sobre los que adoran? Él dice lo siguiente. Leamos juntos el versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Amén. Si solo tomamos el sujeto y el verbo, dice, el que adora, adora. No solo los samaritanos adoran, ni solo los judíos pueden adorar. En el pasaje de hoy,
nuestro Señor nos está enseñando la verdad de que aquel cuya esencia ha cambiado, cuyo ser interior ha sido transformado, es el que adora. Así que, si lo pensamos, la perspectiva de la adoración entre la mujer samaritana y Jesús es la siguiente. La mujer samaritana siempre piensa en el lugar de adoración, mientras que nuestro Señor explica el punto de cambio esencial con la expresión «la hora de adorar». Cuando se pregunta a quién se adora, algunos adoran lo que no conocen, mientras que otros adoran lo que conocen, es decir, aquellos que tienen una relación de hijo a padre. Y en cuanto a quién adora, nuestro Señor enseña a aquellos atrapados en una identidad étnica que el que adora, adora. ¿Qué significa esto? El aseen, que la gente piensa siempre es así. Hay algo adentro y algo afuera. Estos no pueden mezclarse ni confundirse. Levantan muros, trazan líneas, construyen barreras. Pero el en del que habla la Biblia es este. Tienes que entrar. Tienes que entrar adentro. No te quedes afuera con la puerta abierta. Entra. No te quedes fuera de la puerta. Entra por la puerta. No te quedes fuera del reino de los cielos. Entra en el reino de los cielos. Siempre fue un en de invitación. El en de la Biblia siempre fue un en abierto para nosotros. Este es el en del que habla la Biblia. El en que entendía la mujer samaritana era un en que dividía y separaba. Yo soy samaritana, tú eres judío. Yo en este monte, tú en aquel monte. Pero el en que Dios nos revela en la Biblia siempre fue un en que nos permite entrar. Siempre fue un en que mantiene la puerta abierta. Les bendigo en el nombre del Señor para que vivan disfrutando de la bendición de este en del que habla la Biblia. El en de la mujer samaritana era un en de familiaridad y prejuicio sobre la adoración. Estar dentro de esta familiaridad y prejuicio significa, en otras palabras, estar en la ignorancia. Era un en de ignorancia sobre la adoración, sobre aquel que recibe la adoración y sobre la persona que adora. Así que el estado de la mujer samaritana era de ignorancia, de no saber. Pero, ¿qué pasó con esta mujer samaritana en el pasaje de hoy? ¿Terminó simplemente en su ignorancia? ¿Permaneció en la ignorancia hasta el final? Conocemos bien el final de esta historia. La historia continúa con este diálogo final. Leamos juntos Juan 4:25. Leámoslo juntos. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Amén. En lugar de confesar, no sé, la mujer dice hasta el final, yo sé. Cuando venga el Mesías, nos lo explicará todo con claridad. Entonces, Jesús le responde así. Leamos juntos el versículo 26. Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Amén. Yo soy, le dice, y ahora la mujer sabe. La mujer que estaba en la ignorancia, entra en el conocimiento. Después de saber, ¿cómo actuó esta mujer? Se transforma en una persona completamente diferente a la que Jesús conoció al principio. Una mujer que había venido con su cántaro, que era como toda su fortuna, evitando la mirada de la gente bajo el sol abrasador del mediodía cuando nadie salía, ahora deja atrás ese cántaro que era como toda su fortuna, y corre hacia el pueblo donde está la gente. Les dije que el en de la Biblia, en espíritu y el en verdad, no es un simple medio, método o herramienta. Les dije que el en de la Biblia es un cambio esencial, una transformación fundamental. En el pasaje de hoy, hay una mujer que está siendo transformada esencialmente. Si hay una mujer que ha cambiado fundamentalmente, es esta. Después de conocer a Jesús, la vida y el ser de esta mujer cambiaron radical y esencialmente. La preposición en. Al principio les pregunté qué significaba adorar en espíritu y en verdad. Les dije que no era un medio o una herramienta. Les dije que era ser transformado en un nuevo ser. Ser transformado en un nuevo ser, como esta mujer samaritana, es adorar en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué pasó con esta mujer samaritana? Esta mujer samaritana, transformada en un nuevo ser en espíritu y en verdad, se convirtió en una adoradora que ahora adora a Dios en espíritu y en verdad. Por lo tanto, la expresión adorar en espíritu y en verdad
En este pasaje, nos dice que para convertirnos en adoradores, que adoran en espíritu y en verdad, debemos convertirnos en nuevos seres. Y la Biblia nos enseña que la alegría y la emoción de la salvación de ese nuevo ser, que brotan y fluyen de maneras indescriptibles, es la forma de adorar en espíritu y en verdad. Nosotros también, en algún momento, reaccionamos ante Dios como esta mujer samaritana. Hubo un tiempo en que, cuando Él me acogió, me encontró y me abrazó, a pesar de ser quien soy, avancé hacia Él, sin preocuparme por la mirada de los demás, clamando desesperadamente, llorando desconsoladamente ante Él, expresando mi gratitud y mi emoción. Hubo un tiempo en que nos acercamos a Dios con un temblor santo cuando Él nos abrazó. La Biblia, a través del pasaje de hoy, nos dice que así es como se debe adorar. Cuando fuimos transformados existencialmente por primera vez, cuando Él nos abrió la puerta y el camino para que nuestro ser, atrapado en el pecado y la oscuridad, pudiera salir a la luz y a la vida eterna, la forma en que nos acercamos a Dios con emoción y fervor, ese es el tiempo de adorar, el momento en que el adorador adora, nos dice nuestro Señor, que todos nuestros hermanos y hermanas recuperen el gozo y la emoción de la salvación. Les bendigo en el nombre del Señor. Que a través de este retiro espiritual, todos ustedes, al igual que la mujer samaritana que encontró a Jesús en el pozo, puedan recuperar la emoción y la conmoción de la primera vez que encontraron al Señor. Les bendigo en el nombre del Señor. Esto es lo que aprendemos sobre la adoración a través de la preposición en. Cuando conocimos al Señor por primera vez, cuando le preguntamos, ¿puede entrar alguien como yo? Y Él nos abrió la puerta diciendo que cualquiera podía entrar. Cuando experimentamos que la puerta de la salvación estaba completamente abierta incluso para mí, un pecador como yo, cuando transformó completamente mi ser, cuando me cambió fundamentalmente, recuperar esa salvación, esa alegría y esa emoción de la salvación, es nuestra manera de adorar, de volver a la adoración, nos enseña nuestro Señor. La hora viene, y ahora es, cuando adoraréis en espíritu y en verdad. Ahora mismo, es el momento de experimentar ese instante de transformación de nuevo. Ahora mismo, es el momento de recuperar aquel tiempo en que, transformados, nos acercamos a Dios con emoción y conmoción. Cuando la adoración, que en algún momento se había convertido en un hábito, en un tiempo en el que bastaba con sentarse a la hora señalada y ocupar un lugar, se convierte de nuevo en el tiempo para volver a la emoción y la conmoción de haber conocido y experimentado a ese Dios que me abrió la puerta, que me abrazó. Que todos nuestros hermanos y hermanas escuchen la voz de Dios que nos dice que ese tiempo es ahora, y recuperen esa emoción y esa conmoción. Les bendigo en el nombre del Señor. La historia sobre ese tiempo continuará mañana. Les animo a participar en el retiro espiritual con un corazón expectante y anhelante. Reflexionemos sobre la palabra que hemos recibido y alabemos juntos. Confesemos juntos con el cántico, soy un adorador. Soy un adorador que adora a Dios. Donde quiera que esté, adoro a Dios. Mi alma anhela la gracia santa, mi corazón se vuelve hacia el Dios perfecto. Aquí, en este mismo momento, adoro a Dios. En este momento, oremos juntos y acerquémonos a Dios. Nosotros también tuvimos un tiempo como el de esta mujer samaritana. Hubo un tiempo en que dejamos nuestro cántaro y avanzamos sin preocuparnos por las personas de las que huíamos. Señor, en esta mañana, restaura en nosotros la emoción y la conmoción de la salvación. Restaura nuestra adoración en espíritu y en verdad, para que podamos ofrecerte una adoración completamente renovada. En este momento, clamemos el nombre del Señor una vez y oremos. Oremos. Señor, para que nuestra adoración pueda ser un tiempo de adoración en espíritu y en verdad, derrama sobre nosotros esa primera gracia y toda la gracia para adorar en espíritu y en verdad en esta madrugada. Así como la mujer samaritana dejó su cántaro y fue hacia la gente del pueblo, también en nosotros ha habido momentos en que nuestra esencia cambió, nuestro espíritu cambió, y fuimos renovados, completamente transformados. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Señor, adorar en espíritu y en verdad no es una herramienta, un medio o un método,
sino mi ser, completamente cambiado. Es mi ser, transformado esencial y fundamentalmente, presentándose ante Dios. Como la mujer samaritana del pasaje de hoy, nosotros también hemos tenido momentos en los que fuimos completamente transformados y cambiados. En esta mañana, restaura en nosotros la emoción y la conmoción de la salvación. Restaura, Señor, en esta mañana, la emoción y la conmoción de aquel tiempo en que clamábamos a ti libremente, sin preocuparnos por la mirada de la gente. Al volver a la adoración, al volver a adorar a Dios, permítenos reflexionar sobre nuestra adoración, que durante tanto tiempo hemos mantenido como una máquina, por costumbre, cayendo en la rutina. Y que cada vez que adoremos, cada vez que nos presentemos ante ti, seamos hermanos y hermanas que recuperan la conmoción, las lágrimas y la emoción que nos diste al principio. Adoramos a Dios. Adoramos y nos acercamos al Padre, al Dios que nos hizo sus hijos cuando no teníamos ninguna relación con Él. Que esta adoración sea restaurada en todos nosotros. Y así, que este retiro espiritual y esta mañana sean un tiempo para recuperar la adoración que ofrece el adorador, decidiendo ser adoradores. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos renovará en espíritu y en verdad, oramos fervientemente. Amén.